Es indudable que lo he hecho aquí con las 1.195 piezas devueltas a Colombia, tras una misión en la que pusimos a embajadas, cuerpos diplomáticos en los países del mundo, que fue anunciar, recoger, encontrar personas que quisieran devolver piezas llevadas hace mucho tiempo por diversas razones y traerlas a Colombia. Y logramos ese conjunto, ese número grande comparado con el gobierno anterior, de 24 a 1.195. Es un esfuerzo. Se me quedó una gran colección que en realidad no quisieron devolvernos por un cambio político en el país donde están, que se trata de Alemania. Y son enormes piezas de la cultura San Agustín, de tierra adentro, que visité, entre otras personalmente, aquí, un alemán por allá en medio de la Primera Guerra Mundial, antes de que comenzara, se las llevó en cuantía de 140 piezas, no recuerdo el número exacto. Se frenó en Barranquilla por la aparición de la Primera Guerra Mundial y después llegaron a Alemania. Están guardadas, no están en la exposición pública, están guardadas en unas bodegas de un instituto privado. Y a pesar de que el gobierno anterior de Alemania me había ofrecido la devolución, el presidente de Alemania estuvo de joven en la Sierra Nevada de Santa Marta, me devolvió el mismo 2 máscaras Cogis, pero el envío grande que esperaba de las figuras de San Agustín no la devolvieron, el instituto no quiso. Y será materia de una presión diplomática que hay que seguir haciendo, incluso en medio del pueblo alemán, porque eso es un robo. Estos grandes países que fueron imperios en algún momento saqueaban sus conquistas, lo hicieron con Egipto. Allá, precisamente en Berlín, están las puertas de Babilonia, que me gusta visitar mucho cuando llego por allá. Y en muchas otras partes, piezas de la historia de otros pueblos traídas a la fuerza por la conquista. Y eso mismo ocurrió en Colombia. La conquista que hubo sobre estas tierras provocó lo que yo llamaría un vaciamiento de cultura. Y tiene que ver con la historia como aquí narraban. Es que si olvidamos de dónde venimos, somos más fácil esclavizables. Y este es un tema fundamental. El ser colombiano en general viene y tiene muchos ancestros. Las investigaciones científicas sobre la genética de nuestras sangres, diferentes unas a otras, muestra una enorme diversidad de orígenes mezcladas en la misma sangre, en la misma genética. Se habla hasta de 132 pueblos, lo que nos ha hecho codiciables, porque en el genoma humano tenemos una diversidad tal que en sí mismos somos investigables a través de nuestra sangre. Lo mismo la naturaleza. Por alguna razón, en estos lugares logramos la mayor diversidad natural, la segunda potencia mundial en biodiversidad, y logramos una enorme diversidad humana, que no solo se expresa en el color de nuestras pieles, sino en la sangre, que investigada científicamente lleva una especie de historia del mundo que se ancla en los milenios. Y eso nos debe llevar, percatándonos de esa realidad, buscando nuestros ancestros, así tengamos varios en el mismo cuerpo, nos enseña a que tenemos raíces en el mundo y que no somos hojas al viento,
que somos un árbol con mucho que brindar desde el punto de vista de la vida, de la belleza y de la cultura. Esa es la gracia de saber cuáles son las raíces, que podemos volar libres. Aquí ustedes han escuchado en estas piezas de la cultura Tumaco y otras, porque aquí vinieron varias de varias culturas, años como 2600 antes de Cristo. Uno se pone a mirar en paralelo con el planeta, ¿quiénes existían hace 2600 años antes de Cristo? De lo que aparezca en la historia puede haber muchas civilizaciones contiguas pero desaparecidas. De lo que aparece en la historia rápidamente encontraríamos Egipto. La cultura quimbaya tiene piezas de orfebrería del año 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo encontramos las pirámides haciéndose, las dinastías de faraones en Egipto. Luego, casi que podríamos decir, somos tan antiguos como los egipcios. Y aún habría más sorpresas, porque cuando nos vamos a lo que llaman la prehistoria, los científicos, los historiadores dividen el comienzo de la historia y lo separan de la prehistoria más o menos con el nacimiento de la escritura. Cuando se empieza a escribir, aparece ya la historia porque podemos traducir y leer más o menos lo que acontecía en aquellas sociedades, su cronología, pero en sociedades sin escritura es difícil la interpretación. Sin embargo, en Colombia hace 22.000 años, encontramos en Chiribiquete una especie de lienzo de kilómetros pictográfico hecho por comunidades que allí estuvieron incluso haciendo un collage, porque generación por generación iban pintando sobre la misma piedra ya pintada, tratando de contar una historia entre generaciones. Una generación se reconocía y ponía su sello, manos, pinturas, jaguares. Podemos darnos cuenta que quizás no existía la selva en ese entonces, por el tamaño de los animales, las escenas de cacería colectiva, el ser humano se ayudaba mutuamente, etcétera. Entonces, si tenemos una historia tan larga como que de las primeras fechas que podemos encontrar son 22.000 años antes de Cristo, ya con los primeros artistas allá en Chiribiquete, jóvenes, niños, adultos, hombres y mujeres seguramente, ¿por qué nos tienen que echar de América? ¿Por qué no tenemos derecho a pasar desde el Alaska hasta la Patagonia? Si las recientes repúblicas, las siguientes leyes datan es apenas de 200 años, 2 siglos. Y nuestros ancestros estos de aquí hablan de 26 siglos. Y si vamos a Chiribiquete, entonces hablamos de 220 siglos. ¿Quién con autoridad moral puede decirnos por dónde andamos nosotros o por dónde no andamos? Hay una historia que hay que recoger, porque ¿cuál es la legitimidad del ser humano en estas tierras? Viene de atrás, viene tan de atrás, que en realidad nadie podría decirnos que este lugar o este otro no nos pertenece. Somos americanos, con migraciones del planeta entero, y no de hace 500 años, hace miles, decenas de miles de años, en donde la humanidad, sin encontrarse mucho entre ella, podía caminar por todo el planeta Tierra de manera libre. Lo único que la restringía era el clima, la búsqueda del agua, sobrevivir o vivir
Y esa marejada humana tratando de vivir fue configurando estas culturas, estas artes a lo largo de milenios. Y quizás seguirá siendo así la humanidad, tratando de fluir hacia donde está el agua, hacia donde está la vida, y seguirá siendo arte. El arte es una manera de eternizarse. A veces cuando ustedes ven una cabeza de estas que ha durado tanto tiempo, enterrada o como sea, y nuestras arquitecturas modernas, y las ponemos a competir en términos de cuál durará más, nos daremos cuenta que la civilización moderna será primero olvidada que estas civilizaciones, porque sus materiales, su manera de ser, no está para existir, no está para darle un mensaje a la eternidad, sino está educada y construida simplemente para pasar, para ser efímero, tal cual las canciones que vemos en la televisión, que 3 años después ni se acuerda uno del autor, pasajera, una sociedad con poca solidez que se puede desvanecer, decía un autor, en el aire, y que es propia del capitalismo, que necesita la velocidad para poder vender chucherías cada vez más rápido y ganar, y ganar, y ganar, y posiblemente destruir la vida misma en el planeta. Es el peligro de hoy. Pero estas sociedades no pensaban en lo mismo. Estas sociedades no pensaban en el ganar de inmediato, no hacían eso para vender. Estas sociedades hacían estas figuras para permanecer. Y yo creo que el ser humano tiene que pensarse para permanecer y desarrollarse, y no simplemente para pasar. Una vida que simplemente sirve para pasar, todas las vidas pasarán, pero hay que sentir, hay que creer en que la vida no es solo para pasar, sino para dejar algo. Que como esto no es solamente una piedra tallada que dura por eternidades, sino que hay que dejar algo que es el testimonio a la generación siguiente. El haber cuidado lo que hicieron los ancestros y en haber hecho algo quizás más importante que lo que hicieron los ancestros para pasarlo a la generación siguiente, y de ahí a la siguiente, y de ahí la siguiente, de tal manera que podamos decir de alguna manera, de alguna forma, que la humanidad es eterna, o que tiene ese criterio de eternidad, de eternizarse, y eso solo se logra a través del arte. Lo único que perdurará después del cuerpo y de la carne y de la sangre es el arte, y aquí lo vemos. Estos pueblos quizás ya no existen o se transmitieron a pueblos actuales, seguramente aguas, eso lo investigará, se investigará incluso con los aguas, a los pueblos indígenas que quedaron aquí o se fueron a otros lados, y los encontraremos en otros lados, pero aquí nos dejaron su arte para permanecer y para hablar con nosotros y para decirnos que somos más legítimos que cualquiera en quedarnos en la tierra americana. Gracias, muy amables, por haberme